Encantados se encuentren en esta sesión de hoy, en esta clase virtual dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Hoy, 3 de octubre de 2023, y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas clases vinculadas al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, la pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito se suscriban. En la sesión de hoy vamos a seguir abordando lo relativo al debido proceso extensivo dentro de estas garantías del acusado en el proceso penal. Recordemos que estábamos asentando la idea que existe un debido proceso propio, que son las garantías que están presentes en el artículo 49 de la Constitución, pero que nos encontramos con algunas otras normas distintas al artículo 49 de nuestra Constitución que conforman lo que yo he venido aseverando que es un debido proceso extensivo. Normas distintas al propio artículo 49, pero tan importantes o más importantes algunas de ellas que las que están conferidas en el propio artículo 49 en relación a la garantía del acusado. Entonces, en la semana anterior habíamos abordado lo relativo a la justicia penal universal, la existencia de lo que se denomina el derecho convencional, las convenciones, instrumentos, tratados, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo cual lo acepta el artículo 23 de nuestra Constitución, pero específicamente en el ámbito del derecho penal, hicimos mucho hincapié dentro de esos convenios, dentro de esos acuerdos, el llamado Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional para el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, en fin, clase que ya fue abordada. Entonces, siguiendo con el recuento de esas garantías constitucionales distintas al artículo 49, en importancia nos correspondería abordar el artículo 24 de la Constitución, que se ha hecho llamar de muchas formas. Hay gente que lo denomina acceso a la justicia, hay gente que lo denomina retroactividad o irretroactividad de la ley, hay quien lo denomina, y yo creo que vamos a enfocarlo en ese punto de vista, lo que se llama el indubio pro reo, es decir, algo así como la vigencia temporal de la ley, en este caso de la ley penal. Este es un tema bien álgido, este es un tema bien extenso, a pesar de la aparente actitud lacónica de dicho artículo 24 de la Constitución, este indubio pro reo o aplicación de la norma mucho más favorable al reo cuando haya realmente dudas en la interpretación de la misma. El tema ha sido tratado por abundante doctrina. Yo me permito recomendarles a ustedes este par de libros, ¿verdad? Uno de James Whitman, que se consigue en español, ahí está el texto, que se denomina Orígenes de la duda razonable, raíces teológicas del proceso penal. Fíjate que no habla de teleológico, ¿ok? Sí, la razón de ser, el espíritu del legislador. No, está hablando de raíces teológicas, es decir, la religión un tanto como sustento de ese proceso penal, y allí la noción de duda razonable. Pero también el libro de gran procesalista, no solamente en el ámbito del derecho penal, sino de todo el proceso, que es Jordi Nieva Fenol, con su libro La duda en el proceso penal. Proceso y Derecho, libros que yo recomiendo sin ambajes, sin duda razonable.
retomando la noción de, parafraseando el tema que nos estaría ocupando en el día de hoy. Fíjense lo siguiente. Un momentico, disculpen acá para poder seguir transmitiendo esto, las tres variables constitucionales del indubio pro reo, en la lámina que nos ocupa hoy. Fíjense que a veces la noción de derecho o hasta el propio concepto de justicia se ejemplifica a partir de una balanza. Se ejemplifica a partir de lados iguales, compartimientos iguales. El tema de la equidad, el tema de la igualdad, inclusive que hemos tratado en otras oportunidades a partir de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución. Disculpen por favor mi afonía en este momento, pero es que no solamente estoy impartiendo estas clases virtuales a ustedes, sino que me encuentro dando un curso intensivo en pregrado en la Universidad Central de Derecho Penal Especial, y son realmente 30 días, todos los días, de 8 de la mañana a 2:30 del mediodía. Me van a disculpar un tanto la afonía al respecto. Entonces, esa balanza en la cual los lados iguales, recuerden ustedes que cuando hablamos un tanto de la historia de las garantías constitucionales, habíamos dicho que la primera y segunda revolución industrial durante el siglo XIX hizo crear una especie de nueva conformación de la categoría jurídica. En principio se hablaba de una igualdad, el viejo derecho privado que viene de origen romano, y ahora con el advenimiento del constitucionalismo nos estamos encontrando con un derecho público a partir del reconocimiento de un derecho constitucional, es decir, el Estado como sujeto de derecho, aptitud para tener derechos y contraer obligaciones en una relación jurídica con respecto a los administrados. Y de allí surgiría el derecho constitucional, el derecho penal. El derecho penal es la idea de que la creación de tipos penales y la creación de procesos penales es solamente una atribución del poder público. El derecho administrativo, pero habíamos hablado de una especie de derecho intermedio a partir de esas revoluciones industriales, en la cual se habla del llamado derecho social. Allí dentro de ese derecho social está el tema del derecho inquilinario, del derecho del trabajo, del derecho agrario, en el sentido de que no todo tipo de relación jurídica se estructura precisamente en una relación de igualdad, que existen débiles jurídicos, que existen relaciones jurídicas que son francamente desiguales y que por lo tanto el Estado con su actuación debe asumir como una especie de balanza, de peso, para tratar de igualar una relación que es esencialmente desigual. De allí han surgido tres indubios y se habla de en caso de duda se aplicará la norma que sea mucho más favorable a alguien. Ese alguien en principio se denominaría débil jurídico y entonces se habla del indubio pro reo, se habla del indubio pro operario, se habla del interés superior del niño, por no hablar de otra variable de débil jurídico, como por ejemplo en el caso de la mujer, en los delitos de violencia de género, pero de verdad lo que quiero significarlo es a partir de referencias expresas en el ámbito de la Constitución. Entonces, el indubio pro reo, de forma exprofesa, allí en ese artículo 24 de la Constitución, el llamado interés superior del niño, en los artículos 78 y siguientes de la Constitución, lo cual se explica la idea de que en ciertas relaciones jurídicas entre un menor y un adulto, cuando haya duda en la aplicación de la norma, real duda, se aplica la norma que sea mucho más favorable al menor. Y nos quedaría un tercer indubio, que sería el llamado indubio pro operario. En las relaciones jurídicas de derecho laboral, entre un patrono y un trabajador, cuando haya realmente duda
En la aplicación de la norma, aplicaríamos la interpretación, en primer lugar la norma, pero en segundo lugar la interpretación que sea mucho más favorable a un débil jurídico, que en este caso se trataría de el trabajador. Indubio pro operario. Por cierto que ese indubio pro operario inclusive no solamente se expresa en el ámbito de la norma de derecho sustantivo o la norma de derecho adjetivo, sino inclusive la norma de derecho probatorio. Ahí nos encontramos en el artículo 10 de la Ley Procesal del Trabajo, en el sentido de que la prueba en los juicios, en los procesos laborales, se interpretará, dice en primer lugar, tomando en cuenta la sana crítica, así como en el proceso penal. Pero en caso real de duda, si aún aplicando la sana crítica nos encontramos con una duda, tomaríamos la interpretación que sea mucho más favorable al trabajador, indubio pro operario. De allí que vayamos a abordar hoy específicamente el tema del indubio pro reo. Y esto del indubio pro reo dentro del artículo 24 pasa también por aplicar los llamados principios penales. Hay muchos principios penales. Aquí hay uno que se denomina el principio de territorialidad, en el sentido de que la ley que se aplica es la ley del sitio en donde se haya cometido el delito. Se llama algo así como locus commissi delicti, la ley del sitio. Pero también existe otro principio penal, que es el llamado principio de temporalidad de la ley, en el sentido de lo que se denomina tempus commissi delicti, tempus commissi delicti. La ley penal que se aplica es la ley penal que está vigente al momento de la comisión del delito. Este principio del tempus commissi delicti viene de otro mucho más genérico, que se denomina tempus regit actum, es decir, la ley que se aplica es la ley que está vigente al momento de la comisión del hecho. Pareciera así, en principio, que estamos aplicando esos principios dentro del punto de vista de encontrar la norma de derecho sustantivo y no de derecho adjetivo. Mala conclusión, porque esto del indubio pro reo puede ser la norma que sea mucho más favorable desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista adjetivo y desde el punto de vista probatorio. Vayamos directamente al texto de ese artículo 24 de la Constitución, lo que yo denomino las tres variables constitucionales del indubio pro reo. Vamos a ver qué nos dice el 24 de forma completa. Vamos a leerlo de forma completa. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Punto. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Punto y coma. Pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Parece que ese apotegma, parece que ese principio fundamental allí lacónicamente lo dice todo, desde un punto de vista sustantivo, desde un punto de vista adjetivo y desde un punto de vista probatorio. Pero ahora nos está faltando el único aparte de dicho artículo 24. Todo lo anterior pareciera muy preclaro, pero entonces dice el aparte: cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea. Entonces, vamos a ir de alguna forma desglosando ese artículo 24, porque no es que de entrada, así tipo manzana acaramelada, te vas a engolosinar en decir que se aplica el indubio pro reo, la norma mucho más favorable. No, te está diciendo el 24 en su encabezado que, en primer lugar, cuando haya duda realmente en la aplicación de una norma, se aplica la norma que estaba vigente al momento de la comisión del hecho. En lo que atañe a la norma de carácter adjetivo, nos está indicando la ley que se aplica es la ley que regula el acto procesal al momento en que se está realizando. En principio las dos primeras, pero hay una tercera opción.
¿cuál es la norma apreciativa de la prueba que se aplica? Entonces te está diciendo la ley que estaba vigente al momento del ofrecimiento de la prueba. Se pareciera que ya se está respondiendo las tres variables. Ley penal sustantiva, la vigente al momento de la comisión del hecho. Ley penal adjetiva, la que está vigente al momento de la realización del acto procesal. Ley apreciativa de la prueba, la que está vigente al momento del ofrecimiento de la prueba. Como te das cuenta, aquí el problema radica en que existe una ley que estuvo vigente al momento de la comisión del hecho, existe una ley que está vigente al momento de su procesamiento y que a lo mejor no es la misma ley que está vigente al momento de la sentencia sobre el hecho. Fíjate que hecho, proceso, sentencia. La sentencia es una consecuencia del proceso y si activa el proceso es a partir del conocimiento del hecho. Si la ley es similar en los tres estadios, no ha cambiado, la descripción de la violación, la consecuencia jurídica, no ha cambiado en el momento que se cometió el hecho y que estaba vigente la ley que lo regulaba, en el momento en que se va a procesar el hecho y en el momento en que se va a sentenciar, entonces no habría indubio, no hay duda de forma alguna, porque definitivamente se aplica el tempus commissi delicti, la ley que estaba vigente al momento de la comisión del hecho. El problema está en que puede haber duda en la aplicación de la norma entre el momento de la comisión del hecho, el momento del procesamiento y el momento de la sentencia, porque cambiaron las leyes. Debió apurarse, digamos, quien estaba procesando la causa, el titular de la acción penal y los tribunales, de una vez sentenciar ese hecho mientras estaba vigente aquella ley. Pero la vida es como es, ¿eh? No es como uno quisiera que fuera, cambian las leyes. En Venezuela tendríamos prácticamente el mismo Código Penal de 2005, pero recuerda que entre 2005 y la época actual y el año actual, octubre de 2023, ha existido un abanico inmenso de ilicitud penal colateral, es decir, leyes que regulan, que establecen delitos y que de alguna forma se apropian de la descripción que estaba dentro del Código Penal. Ley contra el secuestro y la extorsión, ley contra el hurto y robo de vehículos. Pero en el proceso penal se nota esto con mayor abundancia. Definitivamente, 8 reformas del Código Orgánico Procesal Penal, desde el primero que se promulga el 23 de enero del 98 hasta este último de septiembre de 2021, hace que definitivamente debas tomar en cuenta cuál es la ley mucho más favorable si es que ha habido cambio en la redacción de la ley. Entonces, vayamos sobre ese mismo artículo que acabamos de leer y hablemos de el debido proceso sustantivo, algo así como indubio de carácter pues sustantivo. ¿Ok? Vamos a ir vaciando la norma que estaba arriba en la descripción del 24 y la colocamos allí. Ninguna ley, ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Entonces, estaríamos hablando de algo que se denomina un principio, ¿verdad? Que se denomina la posibilidad de aplicar normas que no estuvieran vigentes al momento de la comisión del hecho, que es lo que definiría ese indubio de carácter sustantivo. Es decir, estaríamos hablando de la posibilidad de la llamada extraactividad de la ley. La extraactividad de la ley. La extraactividad de la ley puede ser de dos tipos: la retroactividad y la
ultraactividad. El principio de extraactividad de la ley se dividiría, de nuevo repito, en la retroactividad y la ultraactividad. Es decir, vámonos con la primera, la retroactividad. Se aplica la ley que está vigente en este momento, pero en caso de duda se aplicará una ley de carácter retroactivo, es decir, se aplicará para un momento actual una ley que estaba vigente en el pasado. Recuerda que las leyes se derogan. La derogatoria de una ley surge por expresa disposición de la ley que la sustituye, la ley sucedánea, o puede ser que la derogatoria surja por vía de una nulidad de la propia ley. En el caso venezolano, la nulidad total o parcial de una ley en función de lo que establezca la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es quien tiene la potestad de anular total o parcialmente una ley. Entonces, una ley que pudo haber sido derogada, ¿verdad? Entonces, derogada, entonces pudiéramos asumir el concepto de retroactividad, es decir, para regular un momento actual una ley del pasado. ¿Por qué? Ahorita que vas a sentenciar, vas a aplicar una ley del pasado, porque ahorita ese delito tiene una sanción de 8 años y cuando se cometió tenía una sanción de 2 años, de 5 años. Por lo tanto, indubio pro reo, la norma que se aplica es la que sea mucho más favorable para el reo y por lo tanto se aplica, digamos, retroactivamente. Pero también nos podemos encontrar con un tema de ultraactividad. Una ley que ha sido derogada se va a aplicar a futuro. Quizás el ejemplo anterior era mucho más parecido al tema de la ultraactividad. En cambio, en el caso de la retroactividad, estaríamos manifestando que ahorita la ley tiene una sanción de 2 años y cuando se cometió el delito tenía 5 años. La sanción, el reproche social era mayor, pero ahora retroactivamente estamos aplicando la ley actual, la que tiene 2 años, la que tiene 3 años, de forma retroactiva porque mejora es en indubio a favor del reo. Lamentablemente no existe un indubio pro víctima. La norma como está establecida en el artículo 24 nos hace hablar de un indubio pro reo. Entonces, esa retroactividad en el sentido de aplicar una norma vigente a un momento pasado porque sea mucho más beneficiosa, o esa ultraactividad, aplicar una norma del pasado a un momento vigente porque es mucho más beneficiosa. Serían los 2 tipos de extraactividad de la ley. Vamos a seguir vaciando ese artículo 24 y veamos el llamado indubio adjetivo. Y entonces eso que estaba en el 24 lo colocamos en la llavecita. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallan en curso. Entonces, es la ley que está vigente al momento de la realización del acto procesal. ¿Cuándo promover las pruebas? Bueno, cuando está vigente una ley adjetiva que nos indica la promoción de la prueba, deberá ser a partir de la presentación de la acusación, artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ese es el momento que la ley adjetiva va a regular el componente de el escrito probatorio, es decir, el ofrecimiento probatorio conforme lo establezca la pauta de ley, que dirá al momento de la presentación de la acusación. Eso pudiera ser al momento que se cometió el delito. Fíjate que acá la ley con la que comenzamos siempre va a ser la ley que estuvo vigente al momento de la comisión del delito. La ley con la cual terminamos hacer el análisis sería la ley que está vigente al momento de dictarse la sentencia definitiva. Entonces vamos a suponer que cuando se comete el delito se dice que el ofrecimiento probatorio ocurrirá en la acusación, pero derogan esa ley adjetiva y en la ley intermedia, la que está vigente entre el momento de la comisión del delito y el momento en que se va a sentenciar, la ley intermedia nos indica que el ofrecimiento probatorio puede ser en la acusación, pero puede ser también por vía de la prueba nueva, antes del inicio
de la audiencia preliminar. Pero nos dilatamos, todavía no hay sentencia. Y ahora nos encontramos en el momento que se va a sentenciar y está vigente otra ley. Bueno, de nuevo te repito, si tantas veces se ha derogado el Código Orgánico Procesal Penal, es perfecta razón para ello. Entonces ahora se indica que las pruebas pueden ser ofrecidas inclusive en el momento de el juicio oral y público. Entonces, fíjate cómo cambia la descripción. Y la salida es indubio pro reo, la norma que sea mucho más favorable. ¿Cuándo es mucho más favorable? Bueno, yo creo que es mucho más favorable en el momento en que se presenta la acusación, porque ya yo sé que no va a ocurrir eventualidades con posterioridad a la presentación de la acusación en la cual un fiscal se mete la mano en la manga y tipo mago con sombrero de magia, bueno, saca el conejo, saca el ave de la manga y entonces nos estamos encontrando con una prueba sorpresiva. Sería mucho más beneficioso al momento del ofrecimiento. Pero es que además por dos razones. Allí fue donde se realizó efectivamente el acto procesal. Entonces, vamos a seguir esmechando, como quien dice, lo que nos queda de ese artículo 24 de la Constitución, para hablar de un indubio probatorio. Pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Por lo tanto, en caso de duda, porque cambia la ley apreciativa de la prueba, se va a apreciar la prueba al momento en que fueran ofrecidas. Digamos que 3 serían los grandes sistemas apreciativos de la prueba. Uno es la sana crítica, por ejemplo, la que está vigente actualmente en nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 22, la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba, utilizando la lógica, la experiencia, la ciencia. Pero también hay otro sistema apreciativo de la prueba, que sería la tarifa legal. Sería el hecho de que cada una de las pruebas descritas en un código tiene su propia tarifa de valoración. Pero también habría como una especie de tercer sistema apreciativo de la prueba, que sería la libre convicción razonada. El juez iría a apreciar la prueba con las pruebas de auto o aún contra las pruebas de auto, porque existen, por ejemplo, las presunciones. En todo caso, no me vengas a decir que la sana crítica es que el juez va a motivar en el fallo de dónde derivó su conocimiento. Ello opera aun cuando el sistema apreciativo sea por la sana crítica, sea por la libre convicción razonada o aún sea por la tarifa legal. El juez está obligado a decir en el fallo de dónde viene su conocimiento. El problema es que a lo mejor este delito se cometió estando vigente el sistema de tarifa legal y entonces no se sentenció a ese delito aún, se procesó. Y en la segunda ley, la ley intermedia, la apreciación de la prueba se dice que es por sana crítica. Y ahora que vamos a sentenciar, se está indicando que la apreciación de la prueba es por la libre convicción razonada. Entonces uno tendría justo derecho de preguntarme cuál de los sistemas sería el más adecuado. La respuesta está en el propio 24, el que estaba vigente al momento del ofrecimiento. Pero a lo mejor ese que estaba vigente al momento del ofrecimiento no es tan beneficioso al reo, porque a lo mejor en ese momento se exigía un solo testigo para poder probar un hecho. Supónganse ustedes que hubiese sana crítica, que fuese por sana crítica. Siento que posterioridad esa ley adjetiva fue derogada y ahora se indica que se requiere ya no solamente eficiencia, sino suficiencia probatoria. Es decir, un solo testigo no me podría demostrar un hecho. Testis unus, testis nullus. Necesito más de un testigo y por lo tanto lo que tengo, el fiscal del Ministerio Público, lo que tiene es un solo testigo, un testigo presencial, pero hay una ley posterior
que es la ley que exige los 2 testigos, esa es mucho más beneficiosa para el reo. Esa tendría que aplicarse. Recuerden ustedes entonces que al final del camino dice, cuando haya duda se aplicará la norma que sea mucho más favorable al reo o a la rea. Entonces, bueno, en principio te diré, la ley sustantiva que se aplica es la vigente al momento de la comisión del hecho, salvo que haya una ley posterior que sea mucho más beneficiosa. Desde un punto de vista objetivo, sería la ley que estaba vigente al momento de la realización del acto procesal, salvo que exista una ley objetiva anterior o posterior hasta el momento de la sentencia y anterior, desde el momento de la comisión del hecho, que sea mucho más beneficiosa. Indubio probatorio la ley que está vigente al momento en que se ofreció la prueba. Ya esta sesión va a terminar. Por favor, los invito a que ingresen para continuar la segunda parte de esta con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta. Muchas gracias.